relatos que se llama Cuentos desde el Desde el ocaso. Eso, Es un libro porque, según lo he leído yo también, tú siempre has estado muy influenciado por lo que es la fantasía, ¿no? La parte también un poco de la irrealidad, y todas esas lecturas pues le abocan a este libro que precisamente cruza esa frontera, ¿no? Entre fantasía y realidad. Tocas también el tema de la infancia. Y esto pues hace que de alguna manera ese acercamiento a la literatura también quizá desde el cine sea pues muy interesante. Has publicado también algo de poesía en alguna antología, sí, ¿verdad? Alguna antología, Eso es. Sí. Y bueno, ahí hay una cosa muy bonita que he leído en alguna frase que has dicho. Dices, yo cuando no estoy soñando, estoy en mi negocio. Porque él aquí donde lo veis, es entrenador personal, tiene su propia tienda también relacionada con el deporte, con la nutrición. Y a mí esto me parece también muy bonito, porque si unimos literatura, cine y deporte, yo creo que estamos en un ciclo saludable, ¿no? Que nos aporta mucho y que implica también cómo se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, yo creo que por lo menos, a ver si este espacio significa estar en un sueño y no en tu negocio, que es un poco lo que parece que siempre te gusta, ¿no? Esa parte más lúdica y divertida de la vida. Te lo agradecemos tanto Mónica como yo, y bueno, vamos a escuchar ese lanzamiento que nos planteas, ¿no? De si se está yendo, ¿no? O desapareciendo la persona en el cine. Yo creo que la pregunta, cada uno habrá pensado lo suyo, pero bueno, vamos a escucharte y después traemos un poco nuestro diálogo. Así que cuando quieras, Enrique, agradecerte tu presencia. Pues lo primero de todo, sobre todo agradeceros la invitación a esta conferencia, a esta ponencia, que me hace mucha ilusión. Y bienvenidos todos, muchas gracias por asistir, espero que lo encontréis interesante. Lo segundo, no podía faltar, quería dedicarle esta ponencia a mi padre, que falleció el pasado 13 de febrero y al que le debo pues un poco toda mi afición al cine, a la literatura, un poco todo el mundo de las humanidades. Entonces por eso es bastante también especial para mí, me hacía mucha ilusión. Pues sin más, vamos a comenzar esta ponencia. ¿Se ha ido perdiendo la persona en el cine? Con esta pregunta pretendo abordar un tema que desde hace años me ha intrigado e interesado, pero que no encontraba suficientes recursos y ni la manera apropiada para decirlo. Desde muy niño he sido muy aficionado al cine, sobre todo, como comentaba, gracias a mi padre, que me ponía muchas películas de aventuras, del oeste, de comedia, etcétera, desde los hermanos Marx hasta el cine de John Ford, de Anthony Mann, un largo etcétera, que yo disfrutaba con verdadera pasión, pero que no alcanzaba a comprender la calidad que podía tener dicho cine. Luego ya en la adolescencia fui dejando todo ese cine de los años 40 y 50 y me centré en el cine más contemporáneo, más de mis tiempos, digamos, de los finales de los 90, principios del siglo XXI, etc. Abandonando ese cine que se me quedaba a mis ojos como algo ya visto, aburrido, desfasado y superado. Aún no sé bien por qué este cambio, dudo que esta elección partiera enteramente de mí. Ahora sospecho que posiblemente esa era más el ambiente y la influencia del entorno. El caso es que por casualidades de la vida retomé esa afición al cine de aquellos años dorados, poco a poco, con cierto tiempo. Casualidades digo, pero ahora pienso que había una necesidad, un anhelo de algo que buscaba y que echaba de menos, y que los tiempos actuales me era harto difícil de encontrar. Había algo que en mayor o menor medida echaba en falta, añoraba, y creo que ese anhelo era la persona. La persona no solo en el cine, en las películas, como también a mi alrededor, en nuestras vidas. No digo que no hubiese personas, por supuesto que las había, pero sentía que algo no marchaba del todo bien, que algo era distinto. Es muy frecuente escuchar hoy en día eso tan manido de que ya no hay valores. Yo creo que sí los hay, lo que ocurre es que son otros valores. Se aplaude hoy más, sobre todo, el valor del dinero y el valor del número, que son valores de cosas, no son valores de persona, no son fines en sí mismos. Es muy frecuente escuchar cómo se presume del número de ventas de un libro o la recaudación de una película, como si fuese un valor acerca de su calidad. Y esto es mansamente aceptado por la gente, por no hablar del número de seguidores en redes sociales, etc. Hoy todo parece más número que otra cosa. Creo que el número, la masa poco a poco, va borrando a la persona como realidad radical, en la que radican todas las demás realidades, que diría Ortega y Gasset, la persona como máxima intimidad, única e irreductible, mi yo, diferente a todos los otros yo, Creo que se ha ido perdiendo, que su realidad se ha ido rebajando y poco a poco borrando. ¿Qué tiene esto que ver con el cine? Que al fin y al cabo no deja de ser un espectáculo de masas, de muchas personas,
Pues bien, con cierto asombro me fijaba en las formas de aquel cine que se hizo entre los años sobre todo 30 y 60 y lo confrontaba con el cine que fue llegando después. Había muchos aspectos diferentes. Algunos dirán que más modernos, otros dirán que más reales y actuales. Yo creo que lo que ha pasado es que una de las cosas que ha pasado es que se ha ido desdibujando la persona en el cine. Si todo lo humano ofrece grados, se puede ser más o menos persona y nos podemos deshumanizar. Y creo que algo ha seguido ocurriendo con el cine. Pero no solo con los personajes ficticios del cine, sino también con el espectador que ve dicho cine. Quiero aclarar que cuando realizo esta afirmación no incluyo la totalidad del cine, por supuesto, hay honrosas excepciones, pero el temple con el que se hacía un cine y el temple con el que se ha ido haciendo otro es muy diferente. La palabra temple es muy interesante, que la usaba mucho el filósofo Julián Marías, y podemos ver con varias características que ha ido variando bastante. No pretendo quedarme ahí, pues el cine nos dice mucho del tipo de sociedad, de sus anhelos, de lo que acepta y de lo que no, de su sensibilidad y sentido estético, de sus preocupaciones, aspiraciones, en definitiva, nos habla de las personas en un momento y en un contexto determinado. Voy a comenzar de la forma más sencilla y con una mirada simple y sin rechazar cierta inocencia que considero vital para entender la vida. Pues bien, cuando vi una película de Frank Capra, de Howard Hawks, de Leo McCarey, de Billy Wilder y un largo etcétera, contemplaba en la pantalla unas vidas que poseían una cercanía muy grande, unida a un grado de elegancia, sutileza, pulcritud, exento de la vulgaridad de lo tosco. Había buenas maneras, buen gusto y una familiaridad grande con los personajes y, por tanto, con los actores que les daban vida. En el cine de los años dorados, el soporte físico de los actores, sus gestos, su forma de desenvolverse, nos transmitía a la persona que interpretaban, con solidez y cercanía, pese a representar incluso otras épocas, en muchas ocasiones lo hacían con enorme éxito y precisión. Era la cercanía de la excelente capacidad para transmitir intimidad a través de la actuación. Pero no solo de la actuación, también de la puesta en escena, de los planos, del diálogo, de la iluminación, fotografía, música, etc. Pues el gesto necesita también del contexto. No sé si se debía a aciertos del casting, del director, del guión o quizás todo un poco. Algunas interpretaciones eran extraordinarias, temporales y han quedado para la historia. Estos actores, con su estar, sus formas y maneras, pues es lo que muestra el exterior de la persona, hacían patente una interioridad rica, muy bien definida, que el espectador entendía con muy poco. Esto bien podía ilustrarlo la famosa frase de Alfred Hitchcock cuando le preguntaron qué era el cine, y respondió: el cine es Henry Fonda caminando. Quizá este acierto expresivo fuera en parte el heredero del cine mudo. No creo que sea casualidad el conocimiento grande de los clásicos literarios que muchos guionistas poseían, además de los grandes dramaturgos que se dieron en Hollywood a principios de Norteamérica, a principios del siglo XX, como Thornton Wilder, como Tennessee Williams. Las obras incluso también se adaptaron con gran éxito al cine, y la colaboración de excelentes escritores en el cine, sobre todo en Hollywood, algún premio Nobel como Faulkner, Raymond Chandler, Ayn Rand, etc. Es decir, el cine estaba contagiado de las humanidades, de las más excelsas de su tiempo y con gran influencia y pervivencia del pasado, sin romper con él, asimilándolo y dotándolo de actualidad. A pesar de los grandes actores, magistrales actuaciones incluso que vinieron después, me ha sido difícil encontrar esa cercanía que me podía transmitir un James Stewart, un John Wayne o una Greta Garbo. Solo por estar, por un leve ademán, un ligero gesto, por esas miradas que también supieron mostrarnos en unos planos exquisitos y llenos de sensibilidad. Tengo la impresión de que eso poco a poco se fue perdiendo, y más que por los actores, me parece, ha sido por un cúmulo de aspectos que han ido despojando del foco a la persona para dirigirlo a la parte biológica mayormente, simplificando y disminuyendo su realidad. Hay varias diferencias a varios niveles que voy a hacer notar entre este cine clásico y lo que luego fue llegando. Lo primero que me llamó la atención del cine clásico, el llamado clásico, es que en aquel cine se hablaba bien. Quiero decir que se omitía lo soez, el habla tosca. Había unos diálogos muy elaborados, de una forma más literaria. No se trataba de imitar el habla de la vida real, pero era una auténtica realidad suya, del propio film. Nadie habla como en Casablanca, por ejemplo, que los diálogos son un latigazo, una maravillosa condensación de afilado ingenio y efectividad para decir lo que se dice, y también para decir lo que no se dice, lo que se esconde tras todas estas palabras y diálogos. Es imposible hablar en la calle así. Sin embargo, metidos en la película, nos arrastra a su realidad con naturalidad. La crea una realidad paralela, revestida de significado, ingenio y elegancia. Diríamos que dotada con la luz de la clarividencia, que nos logra transmitir y acercar más que cualquier escena que pretende ser real de hoy día, de la calle. Aquella realidad nos hace partícipes de esas personas. Esa realidad creada, no imitada, no duplicada, posee la fuerza del creador, la originalidad eminentemente personal de alguien. Esto se ve muy claro en el cine, por ejemplo, las comedias de los hermanos Marx, que son un auténtico disparate, pero una vez metidos en su cine, aceptamos todo con total normalidad, y a partir de esa lógica interna del absurdo,
llega el humor, y no solo llega el humor, sino también una auténtica severa crítica muy afilada, a una crítica social muy afilada, en ocasiones un espléndido reflejo de la realidad, como la famosísima parte controlante de la primera parte, que es un reflejo perfecto de la burocracia con total vigencia. Me he referido solo al habla, pero no solo el habla, por supuesto. El cine es imagen, es un mirar, y en ese mirar hay personas que se mueven, gesticulan, caminan, a las que les acontece el drama. El cine es un dedo que señala lo que tenemos que mirar y cómo, que es muy importante, que es lo que el director quiere, además. Y por el contrario también lo que no quiere que veamos, aquello latente, pero que podemos imaginar y que en algunas ocasiones es igual o más importante. Por ejemplo, en la película de Rebeca, de Alfred Hitchcock, le nombro otra vez, Rebeca no aparece en toda la película, pero su persona tiene una fuerza que gravita durante todo el film. Maravillosamente hecho, en mi opinión. El cine clásico conocía a la perfección la economía narrativa, la elipsis, a veces por necesidades técnicas o de producción, y el don de la narración, la fluidez, el condensar, el insinuar. En unas pocas y astutas pinceladas, el guión dejaba claro muchos aspectos e incluso ilustraba bien los personajes sin grandes aspavientos. Pero todo eso que no veíamos, ¿dónde estaba? Pues estaba en nosotros, en los espectadores, era creación nuestra. Y aquí realizo otra de las diferencias más importantes del cine de la Edad Dorada con el cine que fue llegando después. El espectador no era solo un receptor pasivo, sino que participaba de la película en mayor o menor medida. Era necesario prestar atención. Y es una magnífica expresión, prestar atención, damos algo nuestro, bajo nuestra voluntad, para que sea devuelto. Ponemos nuestra atención voluntariamente durante un tiempo a partir del cual, y a partir de la película, nuestra imaginación trabaja y mediante un acto de comprensión intelectiva completa todo aquello latente de la película. He dicho que mantendría una visión también de cierta inocencia para hablar de esa realidad, tal como se me representaba. Y algo que notaba era que aquel cine, incluso el más raudo, el más entretenido y ágil, estaba envuelto en cierta calma, en una tranquilidad que te permitía entrar en la película. En la última película que vi en una sala de cine, hace solo unas semanas, me di cuenta de que aquello aturdía, mareaba, era muy ruidoso, frenético, casi como una especie de discoteca actual. Ahora el cine te violenta y entra en ti por asalto, adueñándose de los sentidos, sometiendo estos a emociones más propias de un parque de atracciones. Un sentir que no conduce, no puede a la interioridad, sino que pone su objeto en lo externo. El cine antes hablaba, dialogaba, y ahora grita. Y creo que esto se debe a que pasados ya unos años, ya entrados los años 60, el cine fue cambiando. Hasta esas fechas, en mayor o menor medida, parecía que el cine tenía cierta aspiración estética, artística, incluso en las películas más humildes. Quizá no siempre consciente, pero la atmósfera general invitaba a ello. Ese espíritu impregnaba incluso cine de serie B, como por ejemplo la película de Tu, Desvío, del año 1945, de Ulmer, que su copia está conservada con especial protección en una academia de cine. Aquí me permito citar a Roger Scruton, un filósofo inglés, sobre el arte. El arte va más allá de la mera reproducción o imitación de la realidad, necesita creatividad, y la creatividad se trata de compartir. Es una llamada a los demás para ver el mundo como lo ve el artista, y para transmitir una visión única del mundo que llama la atención a los demás. Pero la creatividad por sí sola no es suficiente, y el verdadero artista posee la habilidad de revelar la realidad bajo la luz de lo ideal y transformarlo. Fin de la cita. Poco a poco el cine fue cambiando. El cine se fue presentando cada vez más como espectáculo. Siempre había sido espectáculo, pero lo decisivo es que se buscó primariamente lo espectacular, ante todo, con los avances de los medios visuales. Pero no solo eso, se decidió que debía ser provocador, rompedor, transgresor, desmitificador y copiar la realidad, pero en sus aspectos más bajos y desagradables, en eso llamado realismo, que más parece una distorsión de lo real con el único fin de enfatizar lo más bajo. El cine comenzó entonces a hacerse más explícito y pensó que era buena idea dejar de mostrar lo ejemplar, lo bello, para tratar lo sórdido, lo feo y subrayar lo bajo desde la propia bajeza, quizá como reacción a una excesiva moral puritana del pasado, quizá por otras reacciones sociales, que sería largo comentar. Empezaron esas etapas del llamado destape, del cine de explotación, donde todo lo gráfico, violencia y sexualidad debía salir. Y no solo salir, sino que debía remarcarse y mostrarse en su grado más ordinario. Todo esto ha sido aceptado e incorporado al cine de hoy día con total normalidad. Así, pareciendo que la libertad había llegado, creo que lo que ocurrió fue lo contrario. El cine se hizo esclavo del escándalo y del espectáculo, de los bajos instintos, y fue borrando a la persona. Era una clara regresión a lo primitivo. Fue deshumanizándose a fin de cuentas, y la persona reduciendo su realidad poco a poco, tanto en la pantalla como fuera de ella. Me permito aquí una cita del filósofo Julián Marías. Antes se solía ir al cine para ver ejemplos egregios del humano, por su belleza, ingenio, plenitud de su virilidad o feminidad. Ahora lo que se ve en las pantallas es con gran frecuencia desagradable e incluso repugnante. No porque se presente ocasionalmente algo penoso, lo cual es lícito y en ocasiones exigido,
sino por su voluntad de fealdad y por su complacencia en lo degradado y abyecto. El filósofo se pregunta cómo se ha llegado a esto, y entre diversos factores culturales, María señala la sustitución de la persona por un puro mecanismo biológico, por el automatismo de la violencia y el sexo. En un momento dado, el cine decidió que había que golpear al espectador, y a base de golpes creo que se ha ido quedando algo sonado, como los boxeadores, más lento para pensar, más pobre para sentir. Esos golpes se han convertido en algo habitual, en la forma de hacer cine. Así el cine comenzó a alterar a las personas, cada vez con más estruendo, con más velocidad, a base de planos muy rápidos, breves, de efectos especiales que nos invaden, acciones de suma violencia o sexualidad explícita que nos dejan perplejos y excitados, y con actuaciones más histriónicas, etc. El cine ya no pedía prestada la atención, la tomaba por asalto. El espectador era alterado. Recordemos que Ortega y Gasset se refería a la alteración, alter de otro que no yo, como lo propio del animal que vive alterado en su entorno, atento sin freno a todo estímulo que le rodea, en constante alerta. El gran pensador español contrapone esa alteración a la capacidad de ensimismamiento como lo propio del ser humano, lo propio de la persona, de retiro hacia su intimidad para hablar con su yo sobre sus circunstancias. La persona no se queda ahí, ensimismada, sino que usa esa capacidad para volcarlo en su entorno, una vez pasada por la intimidad, de manera que lo humaniza. Pues bien, aquella latencia del cine clásico, aquella búsqueda de la atención y colaboración del espectador se ha ido perdiendo y se ha ido sustituyendo por algo más primitivo, creo yo, como es el grito, el ruido, el lenguaje brusco, la agresividad, etc. De manera que el espectador, así educado, bajo esta colección de efectismo y artificio, ha ido perdiendo la capacidad de prestar su atención y necesita de esas emociones fuertes que lo alteran como un estimulante, que al fin y al cabo son drogas que cada vez necesitan de mayores dosis para mantener ese estímulo. Esto se ve también muy claro en las redes sociales, en internet, etc. ¿Qué espacio queda a las películas antiguas que precisan cierta tranquilidad y atención, cierta capacidad creativa y ejercicio de imaginación por parte del espectador? La respuesta, me temo, es la que en varias ocasiones he recibido. Es un cine soso, aburrido, superado, incluso de viejos. Un cine que resulta más contenido, menos explícito y sin esa brusquedad, sin ese constante golpear artificialmente al espectador, pero con gran fluidez, narrativa, profundidad y elegancia, incluso tratando aspectos sórdidos. Un cine que requiere cierta atención, que me temo nos la han ido robando. No queda ahí la cosa, el expolio es más grave y destiñe, me temo, a las facetas intelectuales y sentimentales de la persona. Voy a tratar de señalar por qué lo explícito de la parte sexual y de la violencia son factores de alteración y pueden hacer perder a la persona, hacerla desaparecer en la pantalla y poco a poco en el espectador, cuya nutrición anímica depende en buena parte de esas imágenes que consume día tras día. Puedo citar aquí la educación sentimental de Julián Marías como un referente sobre todo esto, muy interesante. Lejos de cualquier beatería reaccionaria, de la que siempre fui enemigo, o de defender cualquier estilo de censura, el uso y abuso de dichas imágenes, más o menos explícitas, ha ido invadiendo el cine, las series y todo lo audiovisual. La palabra decoro parece haber caído en desuso, parece haber pasado de moda. Si hacemos un ejercicio de memoria, veremos lo diferente que era el cine clásico del que vino después. Por supuesto, había el código Hays, un código de autocensura, pero sin embargo el cine que se llama pre-code, antes de dicha censura, y el cine europeo de aquellos tiempos, había un temple bastante similar, que no ofrecía esos contrastes con el que fue llegando después. Es cierto que a veces un exceso de moral ha impedido plantear determinados temas de manera clara. Incluso se ha hecho cierto ridículo al demonizar algunas escenas subidas de tono, una presión que no creo que haya sido buena, pues era un extremo, pero parece que el asunto se fue al otro extremo y no tengo claro que sea mejor. Desde luego resulta la tentación ofrecer sangre, desnudos y violencia, pues crean en cualquier espectador cuanto menos una atención fácil. Es más, me atrevería a decir que vuelven a ser elementos de alteración. La muerte presentada fuera de escena, como algo personal, no trivial, con el sentido verdadero del fin de la vida, creo que nos hace recogernos, meditar dentro de nosotros mismos, nos lleva a la interioridad y a sacar nuestras conclusiones, enfatizando el valor humano de la vida. La muerte presentada como carne ensangrentada, violentada, haciendo hincapié en esos aspectos, que creo que obra ocultando a la persona tras la carne, que es lo opaco, suscitando no un camino hacia la interioridad, sino una sensación de repulsión o de morbo al verlo. La muerte y la violencia se han trivializado y se ha perdido lo esencial, que es la tragedia del fin de la vida, de lo humano. Creo que algo así puede aplicarse a la sexualidad, casi pornográfica, o sin el casi, pues al final la carne opaca a la persona que está detrás y se deja de ver con nitidez esa persona. Se pierde su individualidad, que es lo definitivo, y se ve en su lugar fragmentos de cuerpo, de carne impersonal, pueden ser de cualquiera. No denota individualidad. Volvemos a la alteración que aturde, que sumerge al espectador en estímulos que no le permiten recogerse en sí mismo. Creo que a fuerza de tanto sexo se habla muy poco de amor, se entiende mal y se educa mal, y es cosa que redunda en un grado inferior de ser persona.
Se usa la intimidad corporal, el acto zoológico, para anular la verdadera intimidad, la de la persona. Aquí vuelvo a citar al filósofo Julián Marías, que tanto escribió sobre filosofía y sobre cine. La aventura y el amor son interesantes porque nos hacen ser lo que realmente somos, personas, porque dan argumento y tensión a nuestras vidas. En cambio, la violencia y el sexo son a última hora mecanismos, apelan a lo que en el hombre es naturaleza, cosa, algo no humano. Por eso son monótonos, sin imaginación y en última instancia aburridos. Se dirá que se ha de hablar de todo y no lo niego, yo estoy muy de acuerdo, pero quizá el problema sea cómo hablar de ello. El problema es la forma, el gesto, el estilo, que creo que no solo es muy importante, sino decisivo para lo que se quiere comunicar. Otra de las cuestiones que la mirada directa nos revela sobre el cine clásico es que era bello. Había belleza, pulcritud, maneras, elegancia, sutileza. Algunos planos son semejantes a auténticas pinturas dignas de estar en una galería de arte. Creo que se trataba con cierta aspiración artística, como anteriormente indiqué. Independientemente del tema tratado, muchos temas eran sólidos, de mafias, de prostitución, de asesinos, abusos, adicciones y un largo etcétera. Lo decisivo era cómo era tratado. Incluso un cine muy realista, como el cine de Elia Kazan, en Un tranvía llamado Deseo, La ley del silencio, o Días sin huella de Billy Wilder, era acometido con cierta distancia, evitando mostrar gráficamente lo más desagradable y grosero, pero que no impedía, creo yo, incluso con más profundidad y acierto, ahondar en el tema tratado sin denostar lo bello. Un claro ejemplo, por ejemplo, es la última película que comentaba, Días sin huella, donde trata el tema tan duro del alcoholismo, con sus miserias y aspectos desagradables, pero elevado a un tono poético, creo que con enorme profundidad en el tema. Yo diría que una de las mejores películas sobre este tema y más elegantes y profundas tragedias humanas. Aquí entramos en otro tema precisamente, el de la belleza, que considero fundamental en esta pérdida de la persona en el cine y por ende en la sociedad actual. Y tal vez en torno a la que gira toda la problemática que vengo exponiendo. ¿Por qué se ha ido apartando la belleza del cine y de nuestras vidas en todas las áreas? Para una mirada más general remito al estudio de Roger Scruton, el filósofo Roger Scruton, titulado La belleza, donde con pericia y argumentos nos avisa del declive de lo bello en la sociedad. Yo me quiero centrar en el cine y en la persona y las consecuencias que este menosprecio de la belleza puede tener, pues se me hace necesario otra vez citar a este filósofo inglés. Dice: el arte más reciente adapta una pose transgresora y retrata la fealdad de las cosas con una fealdad de cosecha propia. La belleza se desprecia porque se considera demasiado dulce, demasiado escapista y demasiado alejada de la vida para ser digna de nuestra atención objetiva. Las características que antes se consideraban definitorias del fracaso estético hoy son señal de éxito. No es simplemente que los artistas, directores, músicos y demás profesionales relacionados con las artes rechacen la belleza, es que sienten el deseo de arruinarla con actos de iconoclastia estética. Donde quiera que nos guarda la belleza, surge el deseo de eclipsar su atractivo para asegurarse de que su vocecita no se oiga por encima de las escenas que la profanan. Y es que la belleza nos reclama para sí, nos llama a renunciar a nuestro narcisismo y a mirar con reverencia el mundo. A comienzos del siglo XX, Marcel Duchamp colocó un urinario como obra de arte y la cosa caló. Temo que en el cine haya ocurrido algo parecido. El cine clásico pensaba en tratar los temas, pero manteniendo una distancia, una mirada pudorosa con los detalles menos agradables de la vida. No se pensaba en querer herir la sensibilidad del espectador, sino en llegar a su persona e incluso educar esa sensibilidad. La posición ha cambiado tanto que ahora el mérito parece el de enseñar lo más posible y todos los detalles más desagradables y morbosos. Resulta un reclamo acumular y mostrar violencia, sangre y sexo. Hace poco, y no es la primera vez, se publicitaba una película, de cuyo nombre no quiero acordarme, bajo la máxima de que había espectadores que habían vomitado en la sala de cine por la brutalidad de sus escenas. Pero no creo que este cambio sea ajeno a una desorientación de la persona, pereza sustanciosa de toda clase de enfermedades mentales, de una falta de rumbo y de una deriva poco prometedora en las relaciones sociales. No tengo claro si es la sociedad la que influye en el cine o si es el cine el que influye en la sociedad. Sospecho que ambas se interrelacionan con mayor o menor intensidad. Sí tengo claro que hay un cambio y que no me parece que ese cambio sea mejor ni en el cine ni en las personas. Cuando he dicho que el cine se podría hacer extensivo a otras formas artísticas, como por ejemplo la música. Y sería interesante ver hasta qué punto toda esa alteración influye en el tipo de persona que se va desarrollando en la sociedad. La vida va hacia adelante, no se puede retroceder, no soy partidario de quedarnos estancados, pero sí de poder tener la libertad, cuanto menos, de conocer los llamados clásicos, que hoy parecen postergados, para mucha gente desconocidos, incluso con pocas expectativas de ser vistos por una enloquecida deriva social de total alteración en la que estamos inmersos. Se llaman clásicos por algo, porque tienen clase, porque son ejemplares dignos de imitar. Y creo que sería bueno conocerlos, volver a ellos para impulsarnos hacia adelante, desde un terreno firme, sólido y rico, pues en ellos se puede contemplar aspectos de la persona más plenos, realidades saturadas y una educación sentimental y estética de mayor altura.
que nos ayude a nosotros mismos a formarnos como personas y a exigirnos cierta excelencia para hacer de este mundo un lugar mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, en tiempo perfecto, Enrique también, y bueno, se acaba de incorporar Isabel, pero bueno, simplemente ahora con el diálogo